Muy buenas noches. A partir de este momento vamos a hacer la presentación de la evaluación final del curso Gestión de los Stakeholders en el proyecto, ante la directora Albanelli Rojas Araque y la tutora María Concesión Barrera Ramírez. El grupo número 34 está conformado por Judy Vanessa Sandoval, Juan Pablo Llano, Ángel José Angarita Pareja. Bueno, la primera actividad correspondía a desarrollar unos artículos de revista, y el primer punto nos pregunta sobre qué es el PMU y su utilidad en la gestión de los proyectos. Resumimos en el informe, en el artículo de revista, aclaramos que el PMU es la guía de los fundamentos para la dirección de los proyectos. Es un documento que emite el PMI. En este momento ya va a la edición número 6. Por situaciones académicas estamos trabajando con la número 5. Este instrumento es valioso y muy importante para la gestión de los proyectos porque se vuelven el pilar para todos los directores, que llevan a encontrar procesos, metodologías, estructuras que les ayudan a establecer y a definir para la celebración de los proyectos. En el segundo punto encontrábamos hablar sobre la gestión de stakeholders del proyecto. Los stakeholders son los interesados que deben participar o van a participar en los proyectos. El PMU nos recomienda realizar 4 fases para participar plenamente con los interesados. Esos son identificar, planificar, gestionar y controlar. ¿Por qué identificar? Porque se necesita conocer cada uno de los interesados en el proyecto, tanto internos como externos. A ellos se identifican plenamente porque son los que van a afectar o a beneficiar el proyecto. Planificar. La planificación de los stakeholders es definir los lineamientos, cómo vamos a interactuar con ellos y la manera de actuar con ellos. Gestionar es entrar en comunicación, entrar en contacto directo con ellos. En la planificación debemos de haber celebrado unas matrices y ya en esta, cuando estamos gestionando, sabemos cuáles son las complejidades, las situaciones que nos van a presentar cada uno de los interesados. ¿Sí? El control es la actividad donde vamos a estar siempre verificando que las acciones que se planificaron sean las apropiadas y nos estén dando los frutos esperados. Posiblemente en el control identifiquemos que la planeación hay que hacer unos ajustes, entonces se harán los cambios necesarios. Los recursos humanos. Los recursos humanos en el proyecto. Debemos entender de que ningún proyecto podrá desenvolverse o desarrollarse si no hay un recurso humano. Para tener y para participar en cualquier proyecto siempre serán los más importantes. El recurso humano, el PMU, también nos hace una recomendación de cómo administrar este recurso. Y lo primero que debemos hacer es planificar la gestión de los recursos humanos. ¿Qué es planificar? Es identificar cuáles son las necesidades del proyecto. Adquirir el equipo segundo, adquirir el equipo del proyecto. Después de identificados, ya entramos en un proceso de vinculación, de convocatoria, de invitación a las personas que requerimos dentro del proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto. Al desarrollar el equipo del proyecto es ya establecidas las pautas, las normas, las obligatoriedades que cada uno debe cumplir
cumpliendo con todas sus actividades. Y dirigir el equipo del proyecto es la última recomendación que nos hace dentro del proceso de recurso humano, y es evaluar el desempeño de este. Es muy importante conocer cuál es cada uno de los procedimientos que nos están entregando, si nos están dando cumplido o no a nuestros requerimientos, porque del éxito y de la buena gestión del recurso humano también podremos avanzar con el proyecto. Tenemos otra que es la gestión de las comunicaciones. También es un pilar fundamental en cualquier proyecto. Sin las comunicaciones, técnicamente el proyecto es muy inviable, o sea, tan importante como los recursos humanos. O sea, todos son elementos importantes, pero cada vez vamos enfocando de que estos elementos son imprescindibles y hay que mantenerlos dentro de los proyectos. Para una buena gestión de las comunicaciones necesitamos planificar, gestionar y controlar. ¿Qué es planificar? Es identificar qué recursos disponibles tengo y qué recursos tengo que adicionar para una buena administración de las comunicaciones. Gestionar es ya dar la acción de los informes que se elaboran, las llamadas que se hacen, las comunicaciones que se emiten, el modo de hacerlo y las herramientas que empleemos. El control es donde hacemos una verificación de cómo nos estamos comunicando, qué estamos entregando y si es lo adecuado. Si hay una mala comunicación, una mala instrucción, seguramente vamos a tener resultados flojos. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que las personas tengan esa fluidez y esa capacidad de transmitir lo que deben hacer. Bueno, dentro de la evaluación final teníamos otra participación sobre un conflicto que se presenta con las Torres Petronas. Se debían presentar y formular. Hay una situación que se genera por la construcción del paseo peatonal entre las dos torres. Encontramos aquí, dentro de los involucrados en el conflicto, encontramos al líder del proyecto, el abogado representante de los trabajadores, el socio opositor, el socio a favor y el gobierno. ¿Sí? El líder del proyecto, dentro de sus funciones y sus principios, es informar de las situaciones críticas que se presentan. El líder no puede dejarse deslumbrar, por el contrario, tiene que tomar la posición y hacer las respectivas evaluaciones de cada situación. Dentro de sus funciones está informar y notificar a las juntas directivas, a los dueños del proyecto, a los patrocinadores o al cliente sobre los perjuicios o las afectaciones que tuvo el proyecto. El abogado representante de los trabajadores toma la postura donde les recuerda al proyecto de que han cometido unas faltas y por esas faltas cometidas, sea por imprecisiones en las acciones que debían acometer, deben responder económicamente por el daño moral causado a las familias de estos trabajadores que dejaron de existir. El socio opositor es una persona que solamente tiene su fijación en los intereses económicos y ante la solicitud de cambio que se está solicitando se opone rotundamente y siempre va a tener de propósito los recursos económicos, que se le cumplan a él y no le importa nada más. El socio a favor es una persona que llega, escucha las solicitudes y los requerimientos y las necesidades del gobierno, y el socio a favor termina aceptando porque efectivamente ve que aún así el proyecto tiene sus beneficios. El gobierno, dentro de sus obligaciones, siempre será el que domine todas las situaciones. ¿En qué sentido? Porque es que los gobiernos están llamados y dados a crear y a generar leyes que beneficien un bien común, más un bien particular. Entonces, ellos, ante las situaciones que se presentaron en el proyecto,
hizo énfasis de que se iban a modificar las normas de construcción y aunque el proyecto no estaba terminado y ya tenía de alguna manera la licencia de construcción, sería bloqueado o entorpecido su terminación si no se acogían a estas nuevas disposiciones gubernamentales. Por último, en la evaluación final encontramos desarrollar un plan estratégico. Los planes estratégicos son las situaciones cuando nos encontramos con situaciones adversas dentro del proyecto en cualquiera de los procesos. Es un plan de contingencia que nos ayuda a mitigar y a salir rápido de la situación crítica. Los planes de contingencia o planes estratégicos se estructuran muy fácil. Siempre será definiendo el alcance. Normalmente el alcance debe estar dentro del alcance principal del proyecto, es decir, porque si se sale del proyecto entonces ya cambia el proyecto. Entonces el alcance, definir los objetivos, normalmente estos objetivos son medibles, son transitorios, entonces es definir. El análisis es elaborar una matriz de la situación de lo que estamos viviendo en el momento y debemos tomar posición inmediata para poder entrar en la etapa de creación de la estrategia. Cuando creamos la estrategia estamos ya conociendo los objetivos. Al crear esta estrategia lo que estamos haciendo es poniendo en marcha la solución. Cuando implementamos la estrategia ya estamos abocados en la solución y estamos saliendo de esta situación. El control es el mecanismo que desarrollamos de monitorear, tamizar, revisar, evaluar que las acciones que tomamos sí sean las apropiadas y estemos cumpliendo con todos los objetivos definidos. Este es un análisis simple de cómo es un plan estratégico. En el informe final van a encontrar la solución a cada una de las solicitudes. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Muchas gracias.